Perfecto. Bueno, primera tema es una breve reseña histórica acerca de lo que es el impacto y la frecuencia de la cirugía cardíaca. La primera cirugía cardíaca fue hace un siglo. Ha tenido una enorme expansión a través de los desarrollos de la técnica. La circulación extracorpórea fue un hito en el desarrollo de la cirugía cardíaca, que fue hace más de medio siglo. Al año 2009 hay datos de que se realizaban más de 1.800.000 cirugías cardíacas en el año en el mundo. Nosotros vamos a ver algunos aspectos de magnitud, impacto de la insuficiencia renal aguda en cirugía cardíaca, cuáles son sus factores de riesgo, sobre todo preoperatorios e intraoperatorios, si podemos establecer el riesgo a priori, y cuál es el impacto de la modificación de los factores de riesgo y su posible traslación. Algunos conceptos que creo que vale la pena recordar, que vienen un poco del machacar sobre mojado, ¿no? Llover sobre mojado, pero recordar que la insuficiencia renal aguda se asocia a aumento de la mortalidad en largo plazo, y esto particularmente se conoce en cirugía cardíaca. Es un factor determinante del inicio o la progresión de la enfermedad renal crónica, que el número de cirugías cardíacas desciende a nivel mundial, pero a expensas de un aumento porcentual de la cirugía de alta complejidad, y esto es porque la cirugía menos compleja, que es la cirugía coronaria, se resuelve cada vez más a través de lo que es la cardiología intervencionista y pacientes que no llegan a cirugía ahora. Pero creo que vale la pena recordar de eso, que la cirugía cardíaca es la causa de internación quirúrgica más frecuente del mundo. Son pocos los de ustedes que ven cirugía cardíaca, pero porque la cirugía cardíaca se concentra en algunos hospitales porque requiere alta tecnología y alta experiencia del equipo que trabaja con cirugía cardíaca. Hay trabajos que muestran que no deberían habilitarse cirujanos que operan menos de 120 cirugías cardíacas al año por un tema de experticia del equipo. O sea, realmente se concentra, pero sin embargo es la primera causa de internación quirúrgica, más que la apendicectomía, que la colecistectomía, que cualquiera que se les ocurra. Es la segunda causa de IRA en la unidad de cuidados intensivos luego de la sepsis, hasta el 30-40% de los casos de IRA del paciente crítico, y la injuria renal aguda en cirugía cardíaca, como en el resto de los contextos, se asocia a morbilidad, mortalidad, aumento de los costos. En cuanto a lo que es la complejidad, estos son datos del Instituto Nacional de Cirugía Cardíaca, donde yo trabajo en Montevideo, donde se ve que en celeste es el número de cirugías coronarias exclusivas, como del año 2000 al 2013 fueron disminuyendo progresivamente a expensas de un aumento de las cirugías no coronarias, digamos valvular, aneurisma de aorta, y las cirugías combinadas coronaria y valvular. O sea que realmente cada vez se operan pacientes, el porcentaje de pacientes de riesgo es cada vez mayor. También hay datos que muestran que la frecuencia de injuria renal aguda o injuria renal aguda que requiere diálisis, sobre una base de 3 millones de egresos hospitalarios en Estados Unidos, viene en aumento en los últimos 10 años. A veces esto depende también de cómo se cierran las historias clínicas. No sabemos si realmente la injuria renal aguda viene en aumento o se reporta más, pero como pasa en otros contextos, parece que cada vez hay más injuria renal aguda en el mundo. Lo que sí también es interesante, como mostraba hoy Raúl, que se observa una disminución de la mortalidad por IRA global, también hay una disminución de la mortalidad por IRA asociada a cirugía cardíaca. Estos solo son pacientes de cirugía cardíaca. Disminuye la mortalidad ajustada en forma multivariada a factores de riesgo de mortalidad. O sea que realmente parece que las cosas tan mal igual no las estamos haciendo. Si no aumenta la frecuencia, la mortalidad viene por lo menos en descenso. O sea que yo creo que todo esto que se viene trabajando ya desde hace unos 10, 15 años en tratamiento y prevención de la IRA tiene su impacto. Pero igual no hay que dejar de recordar que si uno mira exclusivamente a aquellos pacientes de cirugía cardíaca que mueren, la mitad de los pacientes de cirugía cardíaca que mueren lo hacen cruzando un episodio de injuria renal aguda. ¿Cuánto impacta la injuria renal aguda como determinante exclusivo de mortalidad? No lo sabemos, pero por lo menos es un contribuyente a la mortalidad de estos pacientes. Y no es poca cosa, porque alrededor entre el 2 y el 5% de las cirugías cardíacas en los centros de referencia se mueren. Y si esa mortalidad en parte es atribuible a la injuria renal aguda, todo lo que podamos hacer en relación a la prevención y el tratamiento podría tener su impacto.
O sea, el primer concepto que vamos a recalcar es que la injuria renal aguda en cirugía cardíaca es una complicación que es cada vez más frecuente, que es un importante contribuyente a la mortalidad de estos pacientes y además al consumo de recursos, en una cirugía de muy alta complejidad y muy alto costo en todo el mundo. Además, yo creo que si uno mira el modelo conceptual de evolución de la enfermedad renal y cardiovascular, esto es un dibujo casero mío, pero que más o menos trata de identificar lo que plantean los autores, y vemos el transcurso temporal a lo largo de los años en el cual hay una asociación clara entre cardiopatía, enfermedad renal, el síndrome cardiorrenal crónico, renocardíaco crónico, ateromatosis acelerada, llámenle como quieran llamarle, pero que existe una asociación entre enfermedad renal crónica y muerte cardiovascular. Cuando existe una cirugía cardíaca, esa cirugía cardíaca de alguna forma tiene un impacto en el corto plazo, con una pérdida transitoria de la función renal, y llamamos transitoria si no es definitiva, en el mejor de los casos, pero de alguna forma, si la cirugía cardíaca sobre la función renal impacta en el corto plazo, quizás de alguna forma tenga un impacto en la progresión de la enfermedad renal y capaz que a través de este impacto sobre la función renal también en la mortalidad cardiovascular. Esto simplemente para explicar y saber que los pacientes que tienen una injuria renal aguda en cirugía cardíaca sabemos que tienen mayor mortalidad a largo plazo. Hay múltiples estudios que lo muestran, nosotros lo hemos visto a nivel de nuestros pacientes, como hoy lo mostró Raúl más temprano. Entonces, el segundo concepto que tenemos que acordar, que el impacto de la nefropatía por contraste, no es contraste, ese se me quedó traspapelado acá, la injuria renal aguda por cirugía cardíaca es enorme desde la perspectiva de salud pública. Eso es porque, como voy a hablar de contraste, dentro de un rato se me entreveraron los cables, discúlpeme. Pero bueno, después a la cuarta conferencia uno tiene derecho a que se te entreveren los cables un poquito. El otro importante es que para cirugía cardíaca, que va más allá de la importancia, que no va más allá, pero tiene que ver también con la importancia que tienen en los pacientes, pero el paciente individual, pero también como conjunto de pacientes, es que ha contribuido enormemente al conocimiento de la fisiología, fisiopatología y tratamiento de la injuria renal aguda, porque es un modelo experimental. Yo les digo, ¿cuántas veces ustedes tienen un paciente que se va a someter a un procedimiento que sabemos que en el 30% de los casos produce injuria renal aguda, que lo coordinamos con tiempo, lo medimos, evaluamos el riesgo? Muchas veces hay que recoger un montón de información para que el financiador lo pague antes de que se realice el procedimiento. Medimos un montón de variables biológicas, está súper controlado en el intra, pre y post procedimiento. Hacemos seguimiento activo a lo largo del tiempo. Eso es casi lo que se hace con una rata de laboratorio. Entonces, realmente es un modelo experimental la cirugía cardíaca para ver fisiopatología, fisiología, estrategias preventivas. Por eso ustedes van a ver que hay miles de estudios en cirugía cardíaca como modelo experimental. Por favor, si me pasas el video. Esto es una cirugía cardíaca, creo que vale la pena para entender cuál es la fisiopatología de la cirugía cardíaca. Aquí está la cabeza del paciente, perdón. Aquí abajo es la cabeza del paciente, esto está filmado desde la cabeza del paciente, acá están los pies, este es el corazón que estaba latiendo y se le coloca una cánula arterial por donde sale la sangre, en la aorta va el oxigenador que está aquí abajo y retorna al sector cava. En el momento que entra en circulación extracorpórea, todo este circuito está lleno con 1,5 litros de solución salina y a veces manitol y a veces otras sustancias, con lo cual hay una importantísima hemodilución aguda durante la entrada en circulación extracorpórea. La perfusión se mantiene a través de esos rollers a un flujo de 3 litros por minuto. Y en el momento que se entra en circulación extracorpórea se produce una caída abrupta de la presión arterial, porque la circulación pasa a ser comandada por el aparato de circulación extracorpórea, y en ese lugar donde había un reservorio con sangre es donde se produce la oxigenación, porque se excluye la circulación pulmonar y cardíaca de la circulación del paciente, para llegar a tener un corazón parado y mantener la perfusión de los órganos, sobre todo tratando de mantener la perfusión del cerebro, que es el objetivo de la circulación extracorpórea.
se enfría la sangre del paciente y se enfría el corazón poniéndole agua fría y hielo hasta obtener el paro cardíaco, momento en el cual, cuando se produce un paro cardíaco, claramente hay una disminución del filtrado glomerular. Yo hoy les mostraba estas microfotografías que son en modelos animales de entrada en circulación extracorpórea. Entonces, en el momento que está el corazón parado, se mantiene la perfusión de los órganos a través de la circulación extracorpórea y la oxigenación en esta estructura que claramente no es totalmente biocompatible, a pesar de lo cual igual hay algo de perfusión renal y fusión renal. Mientras tanto, el cirujano tranquilamente trabaja haciendo sus puentes coronarios, mientras tenemos una importante hipoperfusión a nivel esplácnico, sobre todo a nivel cerebral, intestinal, que está en la base de lo que es la fisiología y fisiopatología de la injuria renal aguda. Esto es una cirugía que se está haciendo un cambio de válvula y mientras tanto la perfusión se mantiene con esta forma que, como ven ahí, se trata de hacer un flujo que sea pulsátil, tratando de imitar más o menos la que es la perfusión normal del individuo, pero siempre en niveles por lo general de hipotensión arterial, con presiones arteriales medias, objetivos que se busca de 60 milímetros de mercurio, que está bien por debajo del nivel de la autorregulación que hoy sabíamos que llegaba, era de 80 milímetros para arriba. Se mantiene la perfusión, en cierto momento se retoma el ritmo cardíaco, se calienta el paciente para que el corazón empiece a latir, que empieza a latir alrededor de los 33 grados, y eso recupera lo que es la hemodinamia comandada por el corazón, y en ese momento empieza a haber la reperfusión de los órganos. Tuvimos una etapa de isquemia y ahora estamos en la etapa de reperfusión. ¿Qué modelo, no? Como para trabajar, ¿verdad? En la institución donde yo trabajo se operan 1000 pacientes por año. ¿Qué modelo para trabajar? En el mundo, 2 millones. O sea, por eso esto explica la razón por la cual se usa tanto como modelo experimental de IRA. La patogenia de la injuria renal aguda en cirugía cardíaca es múltiple. Por si uno dijera, bueno, esto es isquemia, reperfusión, diría, bueno, es muy fácil de entender. Obviamente hay alteraciones hemodinámicas sistémicas e intrarrenales. Hoy cuando hablábamos de fisiopatología decía, bueno, hay alteraciones sistémicas, pero recordar que muchas veces hay alteraciones del flujo regional dentro de los riñones, eso está bien estudiado en cirugía cardíaca. Existe injuria tóxica, injuria inflamatoria directa, flujo sanguíneo no fisiológico o no pulsátil, y microateroembolismo. Estos son todos los mecanismos por los cuales se produce daño renal y no solamente por isquemia, o sea, es extremadamente complejo. Vamos a repasar muy rápidamente algunos de ellos. La injuria isquémica es sistémica por hipoperfusión sistémica, ustedes ya vieron la hipoperfusión. Hay una gran tormenta de mediadores inflamatorios. Ustedes imagínense lo que es ese cerebro en hipoperfusión, censando hipoperfusión e isquemia, lo que es la liberación de catecolaminas, tromboxano, vasopresina, endotelina para tratar de mantener su perfusión. Eso obviamente impacta a nivel esplácnico y a nivel renal, disminuyendo la perfusión renal, sistémica y regional. Y a nivel intrarrenal hay un importante estímulo de feedback túbulo-glomerular y una redistribución del flujo sanguíneo de corteza médula. En modelos animales en los cuales lo que se evalúa cuál es la perfusión renal antes de entrada de circulación extracorpórea y después de estar en circulación extracorpórea, se observa en este moldeado por corrosión, en lo que se hace es inyectar una sustancia que moldea los vasos sanguíneos, después se diluye todo lo que es el parénquima con ácido, se observa esto es corteza, y esto es médula, y este es el límite corticomedular, y a los 30 minutos de circulación extracorpórea, esto es lo que pasó con la circulación intrarrenal. O sea, realmente hay una muy importante disminución de la circulación vascular renal en el contexto de la circulación extracorpórea, aunque tratemos de mantener la presión arterial media y de la mejor forma posible. El resultado de todo esto es una caída del filtrado glomerular, que es funcional muchas veces, pero que si se mantiene, se prolonga. Si el paciente entra dentro de aquellos pacientes que tenían riesgo de tener injuria isquémica, aunque sea en normotensión, porque son añosos, fumadores, panvasculares, como es la mayoría de los pacientes que van a cirugía cardíaca, progresan de la caída funcional a la injuria isquémica del riñón. O sea, estamos viendo la traslación de los conceptos de la fisiopatología hacia la clínica. Esto ya lo mostró Raúl, que prácticamente todos los pacientes tienen una caída del filtrado glomerular luego del posoperatorio. Si nosotros medimos a 24 horas, la creatinina en realidad está en valores casi normales en un porcentaje del 60-70% de los pacientes, pero si hacemos mediciones cada 6 horas, vemos que todos los pacientes en el posoperatorio, así a las 24 horas tienen creatinina normal o elevada, en todos hay
un ascenso de la creatinina que después desciende. O sea, realmente todos estos pacientes sienten el impacto de la hipoperfusión, aunque sea en forma transitoria. Algunos de ellos tienen isquemia persistente y progresan a la necrosis tubular. También durante la circulación extracorpórea se produce injuria tóxica. De los exógenos, los agentes anestésicos, que tienen cierto grado de toxicidad, muchas veces estos pacientes están tratados con antibióticos, nefrotóxicos o no, recibieron medios de contraste porque se tuvo que hacer un cateterismo cardíaco 1 día, 2 días, 3 días antes para ver si tiene lesiones coronarias en un paciente con coronariopatía, o si un paciente valvular tiene lesiones coronarias para tratarlas. Se usan muchas veces diuréticos de asa para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca de los pacientes. Ya mostró Raúl que los diuréticos de asa en el contexto de la cirugía cardíaca aumentan el riesgo de nefrotoxicidad. Y además se producen tóxicos endógenos durante la circulación extracorpórea, porque hay destrucción del glóbulo rojo. Ustedes imagínense lo que es mantener la circulación extracorpórea a un volumen de 3 litros por minuto con esos rollers de este tamaño que yo les mostraba, donde además la sangre casi que barbota en un aparato que logra la oxigenación, o sea, eso produce destrucción celular, y además eso con liberación de mioglobina, hemoglobina, ácido úrico, hay hemólisis durante el procedimiento, el resultado es injuria tubular directa. Esto ha servido como modelo para el desarrollo de los biomarcadores, de los que hablaba Raúl. O sea, ¿cuál es el mejor modelo para ver si nosotros podemos identificar si un biomarcador predice el desarrollo de insuficiencia renal aguda? Y bueno, la cirugía cardíaca es uno, el contraste es otro. Lo que se observa es que prácticamente todos los pacientes sometidos a cirugía cardíaca, pocas horas luego del procedimiento, y dependiendo si es KIM1, beta-NAG, NEGAL, tiene un aumento de todos los biomarcadores que muchos pacientes disminuyen y en algunos permanecen elevados, y esos son los que van a tener injuria renal aguda persistente. Pero en casi todos los pacientes hay algún grado de lesión tubular durante y posterior a la cirugía cardíaca de la circulación extracorpórea. También se produce una muy importante injuria inflamatoria sistémica. Ustedes saben lo que es bioincompatibilidad en hemodiálisis crónica. Bueno, multipliquen la exposición de la sangre a una superficie bioincompatible 10 veces superior, de la cual una parte de esa superficie está diseñada para que haya transferencia de oxígeno y de gases entre la sangre y el oxígeno que está pasando por el equipo, tubuladuras mucho más grandes. Entonces eso produce que lleva a una activación celular y humoral muy importante en todo este circuito extracorpóreo de la sangre, con mediadores inflamatorios, activación de la coagulación, fibrinolisis, estrés oxidativo. El uso de aprotinina en una época producía disfunción renal, se retiró del mercado porque se demostró que aumentaba la mortalidad, y ahora está en el mercado de vuelta porque se ha demostrado que en algunos pacientes mejora la mortalidad por disminuir el sangrado posoperatorio, o sea que hay que estar atento. Entonces existe además una respuesta inflamatoria muy importante porque durante la cirugía, que sangra mucho los lechos venosos, hay aspiración directa de la sangre del mediastino hacia el reservorio de la circulación extracorpórea, donde hay destrucción celular y activación de la cascada inflamatoria. Y además hay una importantísima hemodilución, como yo les mostraba, que después vamos a profundizar un poquito. Todo esto, entonces, imagínense que en una situación de la cual hoy hablamos, de lo que es síndrome cardiorrenal agudo, donde un procedimiento sobre el corazón lleva a una disfunción renal mediada hemodinámicamente con activación humoral, hormonal e inflamatoria, en esto la circulación extracorpórea lo potencia enormemente. Entonces esto explica por qué la alta frecuencia de injuria renal aguda en esta población. Pero entonces, nosotros, ¿cómo podríamos evaluar el riesgo de esta patología que es tan frecuente para, por ejemplo, como decía Raúl hoy, decirle al paciente, utilizarlo en el consentimiento? Porque la mortalidad de la cirugía, de la injuria renal aguda severa en cirugía cardíaca, cuando requiere diálisis, es del 60%. Entonces, nosotros a un individuo le decimos, mire, se va a operar. Su probabilidad de muerte en una cirugía coronaria es de 2%. Pero mire que si usted tiene una falla renal aguda que requiere diálisis, su mortalidad va al 60%. Entonces, ¿cuál es el riesgo que usted tiene de injuria renal aguda severa que requiera diálisis? Si su probabilidad es muy alta, quizás usted decida no operarse.
y manejar médicamente el ANGOR, o si tiene una valvulopatía, etc. Entonces, si uno puede identificar los factores de riesgo, puede hacer algo por estos pacientes. Además, tomar medidas activas para disminuir la frecuencia de la enfermedad. Los factores de riesgo se agrupan fundamentalmente en preoperatorios, o sea, antes del momento de la cirugía, los que ocurren durante la cirugía y los posoperatorios. Nosotros vamos a centrarnos fundamentalmente en los preoperatorios e intraoperatorios, que son sobre los que más podemos actuar para prevenir la frecuencia de IRA. De los factores preoperatorios, sin duda, el más importante es la funcionalidad renal preoperatoria. También son factores de riesgo muy importantes la carga de comorbilidad que el paciente tiene. Son como independientes, o sea, un paciente puede tener una altísima comorbilidad y función renal normal, como puede tener una función renal basal muy alterada y con poca comorbilidad. Ejemplo, un paciente con una poliquistosis renal que va a cirugía y tiene 4 miligramos de creatinina y de pronto no tiene comorbilidad. Pero todos estos son factores preoperatorios de riesgo muy importante. En cuanto a la función renal, hay un punto de quiebre bien conocido que está alrededor de los 60 mililitros por minuto. Es como mágico, ¿no? Cuando uno evalúa todos los trabajos que evalúan riesgo de IRA, todos ponen este valor de como de 60 mililitros por minuto de quiebre, y es por algo que se define la enfermedad renal crónica como aquella enfermedad renal con filtrado menor de 60, porque es cuando aumenta la frecuencia de eventos agudos y crónicos. Esto es un estudio en el cual se ve que se evalúa cuál es el filtrado glomerular y cuál es el riesgo de diálisis posoperatoria, y claramente hay un punto de quiebre ahí en los 60 mililitros de filtrado. O sea, uno diría, un paciente con menos de 60 mililitros de filtrado tiene un riesgo elevado. Esto ya lo mostró Raúl, que cuando analizamos según ese punto de quiebre mayores o menores de 60 mililitros de filtrado, en los pacientes de más de 60 mililitros de filtrado, los principales factores de riesgo están vinculados a la comorbilidad, y cuando el filtrado es menor de 60 es recién ahí cuando la creatininemia en sí o el filtrado glomerular es un factor de riesgo independiente. En un análisis que hicimos sobre 1.200 pacientes que tenían injuria renal aguda en nuestra institución, vemos aquí cuál es el valor de creatininemia preoperatoria, la comorbilidad medida por Euroscore, que es un riesgo, una evaluación de riesgo en cirugía cardíaca, y acá la variación de creatinina posoperatoria. Y lo que vale destacar es que en individuos de bajo riesgo, de baja comorbilidad, que son estos que están aquí, hay un aumento exponencial del riesgo de la variación de creatinina posoperatoria con creatininas por arriba de 1,20. Recuerdan que hoy mostrábamos que 1,20 es más o menos lo que corresponde a 60 mililitros de filtrado. Ahora, en individuos de muy alta comorbilidad, los pacientes con bajo nivel de creatinina tienen más riesgo que los pacientes que tienen una creatinina intermedia y después vuelve a subir. Y uno piensa, estos pacientes con muy alta comorbilidad, con un Euroscore de 14, 17, son aquellos pacientes valvulares, añosos, con nefropatía, diabéticos, en los cuales probablemente la creatinina baja es un marcador de desnutrición. Entonces uno dice, probablemente en estos individuos la creatinina baja no está midiendo filtrado, sino que está midiendo la situación de caquexia vinculado a la insuficiencia cardíaca, a la causa que sea. Esos pacientes con alta morbilidad y baja creatinina son de muy alto riesgo. No hay que decir, mire, no va a pasar nada, opérese, hay que tenerlo en cuenta. Un grupo importante de riesgo es el paciente añoso. En nuestra población nosotros evaluamos en 470 pacientes octogenarios operados de cirugía cardíaca cuál era el valor de creatininemia preoperatoria y cuál fue el más alto del posoperatorio, y observamos que hay claramente un aumento de la creatinina posoperatoria en esta población, y llega a que casi la mitad de los pacientes añosos de más de 80 años tienen un episodio de IRA definido según los nuevos criterios AKIN. Esto es un 20% más de lo que pasa en pacientes no añosos, o sea que la edad por sí es un factor de riesgo importante. Y esto no hay que olvidarlo, porque nosotros decíamos que los pacientes que cada vez se operan de cirugías más complejas también son cada vez más añosos. No es como los pacientes que llegan a diálisis crónica, ¿no? O sea, cada vez son más añosos, con más comorbilidad, en esto pasa lo mismo. Este es el porcentaje de pacientes octogenarios que se operan en nuestra institución del 2000 al 2013, cómo ha ido aumentando progresivamente, y actualmente 9-10% de los pacientes que llegan a cirugía cardíaca son octogenarios, o sea, es una población de alto riesgo. ¿Cómo identificamos los pacientes de riesgo? Y bueno, una de las formas es utilizar score de riesgo, de los cuales hoy ya Raúl se refirió a ellos. Estos son todos scores específicos para cirugía cardíaca.
Uno de ellos, para nombrar uno, es el de Mehta, no de Ravi Mehta, sino Rajendra Mehta, es otro Mehta. Es como González, ¿no? González, hay varios González, Fernández. Mehta parece que es bastante frecuente en India, pero no es Ravi Mehta, sino es Rajendra Mehta, sobre más de 450.000 pacientes sometidos a cirugía cardíaca, en el cual tienen en cuenta todos los factores de riesgo de los que hablábamos. La creatininemia, ¿no? ¿Qué dice ahí? Sí, la creatininemia, según el nivel de creatininemia le da puntaje, la edad, el tipo de cirugía, diabetes, etcétera. Con todo eso se construye un puntaje, ese puntaje se va a una tabla y te dice cuál es la probabilidad de diálisis postoperatoria de ese individuo. Nosotros estos scores los validamos en nuestra población y en realidad tantos el de TACAR, que es de la Cleveland Clinic, el de Sundera, el de Mehta, tienen muy buena calibración, con un área bajo la curva ROC realmente muy importante. El que anduvo mejor para nosotros es el de Mehta, pero esto quiere decir que al menos en Sudamérica, al menos en nuestra institución, podemos usarlo libremente porque lo hemos validado. El tercer concepto, entonces, es que el riesgo de injuria renal aguda asociado a cirugía cardíaca puede establecerse a priori. Y esto es importante para el manejo, para decirle al anestesista, cuidado que este individuo es de riesgo, tenga cuidado, no le den diuréticos si no lo requiere, manejan el volumen, ojo con el uso de noradrenalina en forma indiscriminada en un paciente isquémico, disminuyamos la hemodilución, no sé, cosas que se pueden hacer para disminuir los riesgos del paciente. Los factores de riesgo intraoperatorios, uno de los importantes es el tipo de cirugía. No es lo mismo operarse una cirugía coronaria que operarse una disección de aorta, ¿no? Entonces, si uno evalúa cuál es en la misma base de datos de Mehta, sobre 450.000 cirugías, cuál es la frecuencia de diálisis postoperatoria, esto es en bypass aislado, sustitución aórtica, sustitución mitral, bypass más sustitución aórtica, bypass más sustitución mitral, o sea, aumenta con el tipo de cirugía y eso está reflejado en los diferentes scores de riesgo. Si la circulación extracorpórea es un factor de riesgo, uno diría el tiempo y el uso de circulación extracorpórea son factores de riesgo. Sabemos que cuanto mayor tiempo de circulación extracorpórea, mayor el riesgo de IRA, y también el uso de circulación extracorpórea lo es. ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué hay cirugía cardíaca sin circulación extracorpórea? Se puede hacer, porque ¿cuál? La cirugía coronaria. Obviamente la cirugía valvular no se puede hacer sin circulación extracorpórea, hay que excluir el corazón del torrente sanguíneo para cortarlo, agujerearlo y trabajar ahí adentro. Pero la cirugía coronaria sí se puede hacer. Los mecanismos de lesión eran todos estos, entonces si tratamos de minimizarlos, probablemente tengamos algún impacto. En nuestro estudio, ya tantas veces citado, encontramos que a diferencia de lo que pasaba en que los pacientes con filtrado mayor de 60, la creatinina no era un factor de riesgo, sí lo es el tiempo de circulación extracorpórea, o sea, hay que tratar de minimizarlo. ¿Me pasarías ese video? Esto es un video de lo que es una cirugía sin circulación extracorpórea, en la cual lo que se hace es mantener el corazón latiendo y se hacen los puentes con corazón latiendo, se colocan unos aparatos para poder dislocar el corazón, para mantener el lugar donde se hace el puente bien quieto, para que el cirujano trabaje. Se imaginarán que al cirujano no les gusta mucho trabajar así, es mucho más fácil para el cirujano trabajar con un corazón quieto que con un corazón que se mueve. Entonces imagínense darle puntos a un vaso sanguíneo que tiene 3 milímetros mientras se está moviendo, ¿verdad? Entonces es una de las razones por las cuales esta técnica no se ha desarrollado masivamente. Sin embargo, con estos corazones que están evertidos para poder hacer los puentes en la cara posterior del corazón, igual tienen hipotensión arterial. Eso explica por qué igual en este tipo de cirugía existe la injuria renal aguda, se produce igual aunque no haya circulación extracorpórea. Porque de cualquier forma hay que dar grandes volúmenes para mantener la hemodinamia, muchas veces se utilizan drogas inotrópicas en dosis altas y bueno, eso lleva a que muchas veces en algunos momentos hay alteraciones eléctricas, hay hipotensión arterial y explica por qué puede producirse injuria renal aguda. Nosotros evaluamos esta situación haciendo un estudio de propensity matched score en el cual, comparamos 834 pacientes sin circulación extracorpórea contra 1.660 con circulación extracorpórea, una relación 2:1, y lo que encontramos que la frecuencia de injuria renal aguda en nuestra población era menor
en los pacientes sin circulación extracorpórea para todos los niveles de función renal preoperatoria, que también la necesidad de diálisis es bastante menor en la cirugía sin circulación extracorpórea. Esto ha sido mostrado en estudios randomizados, hechos por nefrólogos mayoritariamente, no por cirujanos, que mostraban un beneficio de la cirugía sin circulación extracorpórea. En este estudio sobre 740.000 cirugías, que es un estudio de registros publicado por Chola en 2012, encuentra que hay un beneficio sobre reemplazo renal en la cirugía sin circulación extracorpórea cuando el filtrado glomerular es menor de 45 mililitros por minuto. Entonces, de aquí dijimos, bueno, todo paciente que tiene enfermedad renal crónica y que tiene un filtrado menor de 45 debería ponerse, si es posible, en una cirugía sin circulación extracorpórea. Y realizó un estudio randomizado, controlado, sobre 4.000 pacientes, que se publica en el 2012, que fue el estudio Coronary, que no encuentra beneficio de la cirugía sin circulación. Es un estudio hecho por cardiólogos cirujanos para ver si había beneficio fundamentalmente cardiovascular de la cirugía sin circulación extracorpórea. Porque los cirujanos dicen, bueno, hacer la cirugía sin circulación extracorpórea es más peligroso para el paciente, es más dificultoso, quizás hayan puentes que quedan mal realizados, entonces querían ver si realmente no había eventos cardiovasculares. Ellos en realidad encuentran que al mes no había beneficio de un tipo de cirugía sobre la otra, salvo que en nueva falla renal lo definen como necesidad de diálisis, o sea, no encontraban beneficio de la cirugía sin circulación extracorpórea, sí encontraban beneficio en cuanto la IRA estadio 1 de Akin o el riesgo por rifle. Entonces, aquí fue la primera vez que se dijo, bueno, si bien no disminuye la frecuencia de diálisis, sí parece disminuir la frecuencia de IRA no dialítica. El tema es que estos pacientes se siguen hasta un año y un año después se ve que no hay beneficio de esa estrategia de prevención de la IRA que disminuyó la frecuencia de IRA no severa en esta población, no se trasladó en un beneficio al año. Entonces la conclusión es, el utilizar una estrategia de prevención de la IRA no logra beneficio en la evolución a largo plazo. Ustedes saben que hasta ahora venimos diciendo, la IRA se asocia a, es una asociación estadística, la IRA se asocia a mayor mortalidad al año. Este es de los primeros trabajos que dicen, prevenir la IRA con una estrategia no se asocia a mejoría de la sobrevida al año. Entonces ahí volvemos a la pregunta, ¿la IRA es un mediador, un marcador de mortalidad a largo plazo? No lo sabemos. Lo que sí es seguro que esto llevó inmediatamente a los cirujanos a decir no hacemos más cirugía sin circulación extracorpórea. Si una técnica es más difícil, no muestra beneficios ni en el corto ni en el largo plazo, y además ellos encuentran que hay una mayor frecuencia de eventos cardiológicos en la cirugía sin circulación extracorpórea, y bueno, esto es lo que pasó en mi institución con el porcentaje de cirugía coronaria sin circulación extracorpórea. Llegaron a hacerse en algún momento la mitad de la cirugía sin circulación extracorpórea, ahora estamos en menos del 10%. Pone acá el paciente que es una cirugía de un puente y no se pone en circulación extracorpórea por un puente, pero casi no se hace. Entonces, yo creo que ahí los nefrólogos estamos perdiendo algo. La administración de furosemide ya se ha mostrado. En cuanto al tiempo entre contraste y cirugía, hay suficiente evidencia que el tiempo que hay entre la administración de contraste para la coronariografía y la cirugía es un factor de riesgo, y uno dice, desde el punto de vista teórico, obviamente, si damos un nefrotóxico y lo ponemos en isquemia a las 24 horas, va a tener mayor riesgo de IRA que si le damos el nefrotóxico y la isquemia la próximos a los 2 días, a los 3, a los 4. Entonces parece que tendríamos que diferir por lo menos un día la administración de contraste y la cirugía. Recuerdan que nosotros hablábamos que la injuria renal aguda asociada a contraste es muy frecuentemente oculta. Hoy lo mostramos cuando hablamos de fisiopatología. Entonces, la cirugía cardíaca puede acontecer muchas veces en el periodo de estado de la IRA por contraste. Porque recuerdan que hablábamos de lo que era la generación de creatinina para hacer el diagnóstico de IRA, que en los pacientes añosos podíamos demorar 3 a 5 días para hacer diagnóstico de IRA cuando hubo un evento sobre la función renal, porque la generación de creatinina es lenta. Entonces puede ocurrir que el individuo recibe contraste hoy, mañana se opera con la misma creatinina, pero el daño ya estuvo.
Pues no lo diagnosticamos, no usamos biomarcadores. Entonces, muchas veces la cirugía cardíaca ocurre en el momento en el cual se está desarrollando la ira por contraste. Entonces, suma un elemento más al elemento tóxico y eso seguramente empeora el pronóstico. La transfusión sanguínea es un factor de riesgo de ira. Cuantos más transfusiones recibe el paciente en el postoperatorio y perioperatorio, mayor riesgo de ira. La hemodilución también. Esto es lo que ocurre en cirugía cardíaca. ¿Cuál es el nivel de hematocrito? Porque es lo que se mide en cirugía cardíaca, no se mide hemoglobina. Al llegar a sala de operaciones, al finalizar la inducción anestésica, hay una caída del nivel de hematocrito en aproximadamente 1 hora, y cuando entra en circulación extracorpórea, que bruscamente diluye la sangre del paciente en aproximadamente 2 minutos, tiene una caída muy brusca del nivel de hematocrito de entre 14 y 16 puntos, que después progresivamente, mientras dura la circulación extracorpórea promedio en esta población, era de 87 minutos, aumenta un poquito, sobre todo por diuresis, transfusión o hemofiltración, y cuando llega a CTI está a un nivel un poquito más alto, pero siempre por debajo de lo que traía el paciente. Yo siempre lo digo y lo hablo con los residentes y como ejemplo, yo creo que no hay ningún otro contexto clínico donde un individuo le baje el nivel de hematocrito en 2 minutos 14 puntos, ni siquiera en el sangrado masivo, porque después la reposición se hace por vía periférica o central, pero a nadie se le diluye bruscamente toda la volemia en un reservorio con 1,5 litros o 2 litros de solución salina. Esto seguramente tiene que tener algún impacto, es como un tsunami que el paciente sí sufre de agua que le entra en las venas y le baja el nivel de hematocrito y por lo tanto hemodilución es hipoxia en un riñón isquémico. Ya hablamos de eso hoy más temprano. La hemodilución se asocia a injuria renal aguda, con niveles de hematocrito por debajo de 24 aumenta exponencialmente la frecuencia de ira. Lasnik mostraba que variaciones negativas de la creatinina también aumentaban la mortalidad. Esto es en cirugía cardíaca donde se ve que variaciones pequeñas de la creatinina por arriba de 0,3 aumentan la mortalidad, pero también la variación negativa, a lo que hacía Raúl hoy referencia con la definición modificada de CADIGO, sino hay que tener en cuenta la variación negativa de la creatinina. Quizás estos pacientes lo que pasa es que se hemodiluyeron. Entonces, si se hemodiluyen, cae la creatinina y de pronto los pacientes con mayor nivel de hemodilución son los que tienen mayor frecuencia de ira. No lo sabemos, esto nunca lo analizó la autora. Nosotros hemos encontrado que el nivel de hematocrito más bajo durante la circulación extracorpórea se asocia a mayor variación de creatinina, sobre 6.000 pacientes en nuestra institución, cuando cuál sería la probabilidad de diálisis esperada según SCORE, y esta es la frecuencia de diálisis que realmente tuvo esa población según el nivel de hematocrito bajo, o sea, cuanto menor el hematocrito, mayor la frecuencia de diálisis postoperatoria, que es diferente del riesgo calculado, o sea, realmente la hemodilución impacta. Esto lo vamos a pasar, razones de tiempo. Entonces uno podría decir, bueno, en el contexto de la cirugía cardíaca tenemos en una licuadora al pobre paciente, que es su organismo, que tiene hemodilución, circulación extracorpórea, contraste, comorbilidad, diuréticos, transfusión, lo metemos todo junto y le decimos arréglese como pueda. Entonces el tema, tenemos que ver qué podemos hacer para modificar todo esto. Y realmente muchos de estos factores de riesgo son potencialmente modificables. Entonces el quinto concepto es que la evaluación preoperatoria de riesgo de ira es un insumo útil para identificar pacientes de alto riesgo y por lo tanto establecer estrategias de protección renal antes, a priori, antes de la cirugía. Sí, la mayoría de estas cirugías son programadas. También sabemos que la cirugía cardíaca se asocia a desenlaces inadecuados al corto plazo. Esto ya lo veíamos para todos los tipos de injuria renal aguda. Morbilidad grave asociada, prolonga el tiempo de internación, aumenta los costos. Hoy Raúl mostraba el trabajo que nosotros veíamos un aumento desproporcionado del costo en la ira de cirugía cardíaca, aumenta la mortalidad inmediata a largo plazo. En nuestra serie, los pacientes que tuvieron ira sin reemplazo renal
que era el 28%, triplican la mortalidad de los que no tienen IRA, sobre 4.700 pacientes. Definida era en ese momento con una variación de creatinina de 0,5, este estudio fue hecho en el 2007, y cuando requieren reemplazo renal, el 60% se mueren. Cuando se ajusta a riesgo, a Euroscore, aún ajustado a riesgo, la IRA, también por esa definición de 0,5 de creatinina, duplica la mortalidad en todos los pacientes, ajustado a riesgo, o sea, realmente impacta. Además, sabemos que a largo plazo impacta en la mortalidad. A diferencia de lo que encontraron en el estudio Coronary, nosotros vemos que en un horizonte de 10 años, cuanto mayor la variación de creatinina entre el preoperatorio y el valor más alto de posoperatorio, incluyendo la necesidad de diálisis posoperatoria, esto es luego del alta hospitalaria, luego de los 30 días, mayor es la mortalidad a 10 años. Entonces, uno podría decir, bueno, en pacientes que tienen factores de riesgo, de IRA, pero son factores de riesgo también de enfermedad renal crónica, que aumentan los factores de riesgo, por lo tanto, hipertensión, ateromatosis. Esos factores de riesgo de enfermedad renal crónica son factores de riesgo de la IRA también. Entonces, por lo tanto, existe un círculo aquí entre progresión de la enfermedad renal crónica y enfermedad renal crónica como determinante de injuria renal aguda. Ya lo hablamos del papel de la función renal en la frecuencia de esta enfermedad. Los factores de riesgo también son factores de ateromatosis sistémica, la diabetes, la dislipemia, el fumador, son factores de riesgo también de IRA porque alteran la hemodinamia intrarrenal. Entonces, todos estos son como circuitos que llevan a que de pronto aquel diapo que mostraba hoy al principio entre la asociación de enfermedad renal crónica, progresión de la enfermedad cardiovascular y la IRA como impacto en largo plazo seguramente se conjuntan entre sí. También nosotros hemos encontrado que los pacientes que tienen variación de la creatinina, episodios de IRA de más de 1 miligramo por decilitro, tienen mayor frecuencia de ingreso a diálisis a 10 años. No con niveles menores de variación de la creatinina, sí, pero sí con mayores de 1 o mayores de 2. Entonces, con todo esto concluimos que debemos poner en marcha estrategias tendientes a disminuir la incidencia de IRA para tratar de disminuir los desenlaces a largo plazo. Entonces, ¿cómo prevendríamos la IRA en cirugía cardíaca? Primero, identificar los pacientes de riesgo. Segundo, en el grupo de riesgo bajo promedio, aplicar medidas generales de buena práctica clínica, o sea, tratar de no generar hipotensión, tratar de separar la administración de contraste de la cirugía, disminuir el uso de inhibidores de enzima de conversión antiinflamatorios no esteroideos en el paciente que sabemos que se va a someter a isquemia. Eso es normal para cualquier paciente de cualquier cirugía general. Y aplicar medidas especiales en la población de riesgo elevado. ¿Y cuáles son las medidas especiales? Separar la cirugía cardíaca y la administración de contraste, o sea, la cineangiocoronariografía y la cirugía cardíaca, al menos un día, de ser posible. Hay veces que no es posible. Un paciente con una situación de inestabilidad coronaria severa, una disección de tronco de coronaria izquierda, una enfermedad de tronco de coronaria izquierda, muchas veces no se puede separar la cirugía y bueno, paciencia. Estimar el riesgo de IRA en el preoperatorio para identificar los pacientes de riesgo. Perdón, esto me quedó al revés. Primero estimamos el riesgo, separamos la cirugía y la cardíaca y la coronariografía, evitar la hemodilución excesiva, mantener niveles de hemoglobina durante la circulación extracorpórea mayores de 8 gramos por decilitro, limitar el número de unidades transfundidas, eventualmente en pacientes con anemia empezar antes con eritropoyetina, transfusión preoperatoria, pero no en el intraoperatorio. La cirugía sin circulación extracorpórea estamos a ver qué pasa. Buenas prácticas clínicas en general, educar. El nefrólogo no está en el lugar que se produce la lesión. ¿Cuántos de los nefrólogos que ven posoperatorio de cirugía cardíaca están en la sala de operaciones? ¿A quién hay que educar? Al cirujano, al anestesista, al perfusionista. Hacer un programa de prevención terciaria cardiorenal para disminuir la frecuencia de eventos en el largo plazo. Y bueno, capaz que podemos cambiar lo que decía Quino. Quino es el dibujante de un personaje famoso, Mafalda, que además con un humor excepcional. Y acá muestra un pobre individuo que llega a cirugía, lo está esperando todo el personal y en la cama donde lo van a acostar arriba tiene todos los angelitos esperándolo. Sería bueno que esto lo podamos cambiar. Bueno, muchas gracias.